punto de entrar al aire. Fíjate que lo movimos para el siguiente jueves porque tengo que ir con mi esposa a hacerle unos estudios. He estado mal de la, ha estado mal de la vesícula, para varias veces que la deja así de plano tirada en la cama. Y al parecer sí es algo un poquito más complicado y le van a mandar a hacer pero ya hablé con ella, entonces el próximo jueves. ¿Cómo estás? Ah, mira, voy a terminar con esto y te mando. Ándale, bendiciones, un abrazo. Mil bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC quiero darle las gracias por el favor de su atención. Hoy estamos en un día más de meditaciones en donde vamos a estar leyendo en el capítulo 4. Hoy terminamos con el capítulo 4. Ayer tuvimos una reseña de lo que hemos venido viendo y quiero dar una especial bienvenida a Julia Reséndiz. Gracias que ya estás conectada. Un fuerte abrazo hasta California. Thaís, Rebeca dice buenos días a todos hermanos acá en un precioso día. Así es, gracias Thaís. La hermana Ángela Espinosa también ya está conectada. Bendiciones, Angelita, un fuerte abrazo. Changel Orantes dice bendiciones familia, que Dios les regale un buen día, gracias. Ingrid ya está conectada también, hija, gracias. Y bueno, a todos y cada uno de ustedes, gracias por el favor de su atención. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar con este espacio de meditaciones. El día de hoy vamos a estar terminando con el capítulo 4 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Hemos estado descubriendo principios muy valiosos y maravillosos en esta carta escrita a los romanos. Así es de que vamos a iniciar a partir del versículo, déjenme ver aquí, vamos a empezar a partir del versículo 19. Capítulo 4, versículo 19 de la carta a los romanos. Claudia también ya se está conectando. Ayúdenos a compartir este mensaje para que pues, más personas puedan ser bendecidas con estas meditaciones. También quiero enviarle un saludo muy especial, aunque la tengo aquí en casita, pero quiero aprovechar este espacio para enviarle un saludo muy especial a mi esposa. Gracias, amor, por siempre estar compartiendo, animando y por ser esa pieza clave en nuestra familia. Hermana Silvia Fregoso, mil bendiciones hasta Mexicali, dice bendiciones, pastor, un abrazo. Dice, hola pastor, qué gusto verle, un fuerte abrazo, gracias hermana Ángela. Fíjense que ayer tuvimos una diligencia que hacer, salimos de la ciudad, tuvimos ahí algunas situaciones que pasaron, se ponchó una llanta en el camino, bueno, situaciones que pasan, ¿verdad? Pero ya estamos aquí en casa, gracias a Dios, regresamos algo tarde, más tarde de lo normal, pero bendito sea Dios que nos permitió regresar con bien. Y bueno, a todos los que están conectados, gracias. Gracias Julia Reséndiz por tu comentario también. Mil bendiciones a ti, a tus hijos, a tu esposo en casa. Vaya por su Biblia.
Vayan por su Biblia y abrámosla en el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Estamos terminando ya el capítulo 4 y vamos a ver 3 principios maravillosos. Y el primero es dando gloria a Dios. Nuestra fe, dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nuestra fe es fortalecida, automáticamente le damos gloria a Dios. Honramos sus atributos y el despliegue de su manifestación la honramos a través de nuestra fe. Así es de que el primero es dando gloria a Dios. El segundo es justificación para todos. Ya hemos venido estudiando, hemos venido observando lo que el apóstol Pablo dice con respecto a la circuncisión. No es la circuncisión solamente el acto de quitar una parte de la carne del cuerpo de un ser humano. La circuncisión bíblica es circuncidar nuestros corazones, hacer cortes en nuestros corazones. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, lo hemos venido hablando. Hacer cortes en tu vida tiene que ver con ir perfeccionando, ir dejando que la palabra de Dios vaya perfeccionando nuestra manera de ser, de pensar, de hablar, de creer. Esos cortes que se tienen que ir haciendo en nuestras vidas, sin caer en los sacrificios. Lo vimos en capítulos anteriores. El Señor no se satisface más de sacrificios que de obediencia. El Señor, el Señor espera más nuestra obediencia que nuestros sacrificios. No hacemos esos cortes en nuestra vida de una manera de sacrificarnos para comprar o para llegar al favor de Dios. Lo hacemos para agradar a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Un sacrificio que tú puedes hacer con el fin de poder conseguir el favor de Dios, y un sacrificio que tú puedes hacer con el fin de agradar a Dios. De una manera más clara, probablemente pueda ser para aquellos que en alguna ocasión hemos sido presas del alcoholismo. No es que ahora dejo de tomar y hago ese sacrificio porque quiero ser mejor. No, sino que hago ese sacrificio porque quiero agradar a Dios. Es un corte muy especial en mi corazón que yo he tenido que hacer para agradar a Dios. Aquellos que han tenido cierta debilidad o cierta problemática con la mentira, con el robo, con el engaño. El problema en sí no es el adulterio, no es la fornicación. El problema es el pecado, que es lo que nos aparta de la voluntad de Dios. Así es que entendiendo eso, vemos que el Señor nos ha venido mostrando que es mucho más importante circuncidarnos el corazón que circuncidarnos la carne. Y de esta manera entendemos que hay justificación para todos, tanto para griego como para judío, tanto para circuncidado como para incircuncidado. Es decir, para aquellos que nacieron con la ley de la circuncisión y para aquellos que no nacimos con la ley de la circuncisión. La justificación es para todos. Y solamente hay un camino. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, pero a veces en la práctica lo olvidamos. Hay solamente un camino. Y este camino es Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en este tiempo es muy importante que recordemos que el único camino, no hay muchos, el único camino a encontrar la voluntad de Dios, a poder caminar conforme a esa voluntad, es Jesucristo. Mira, el ser humano no necesita una vacuna contra el coronavirus, y con mucho respeto y con mucha sensibilidad a quienes han perdido algún ser querido por
por causa de esta terrible enfermedad. En su momento, bueno, fue la poliomielitis, fue la fiebre amarilla, han sido una serie de enfermedades, plagas y pandemias que han atacado a la humanidad. Lo que el ser humano necesita sigue siendo lo mismo: Jesús. Jesús en el corazón del ser humano es la verdadera necesidad del hombre. Así es de que vamos a empezar a leer entonces a partir del versículo 19 del capítulo 4 de la carta escrita por el apóstol Pablo, la cual fue dirigida a todas las iglesias en Roma. Quiero hacer una mención: a diferencia de Éfeso, de Tesalónica, a diferencia de Filipos, esta carta llamada Romanos fue escrita a todas las iglesias en Roma. En el caso de Éfeso fue escrita a la iglesia establecida en Éfeso. En caso de Filipos fue a la iglesia establecida en Filipos, que es la carta a los filipenses. Y así sucesivamente. A diferencia de las cartas escritas por Pablo a las distintas iglesias que él fundó en las distintas ciudades y lugares, Roma la carta a los romanos es escrita a las iglesias que estaban siendo abiertas en los hogares de los cristianos romanos, en Roma, perdón. Bueno, leemos entonces. Hay muchas preguntas, hay muchas situaciones que están alrededor de todo esto. Yo te invito a que dejes tus comentarios ahí en donde podamos verlos para poderlos contestar. En caso de que tú tengas algún comentario, en caso de que tú tengas alguna duda, por favor, déjanos saber cuál es ese comentario, cuál es esa duda, y vamos a poder contestarlo para que tú tengas una visión más clara de lo que estamos hablando. Leemos entonces a partir del versículo 19 y dice de la siguiente manera: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En este corto lapso de la palabra de Dios, en este corto escrito, en esta corta porción de la palabra de Dios, encontramos versículos maravillosos. Yo quisiera que me acompañes a ver el versículo 19 y 20. Versículo 19 y 20 dice de la siguiente manera: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amados hermanos, esto a mí me maravilló, y te voy a explicar en qué sentido. Esto a mí me maravilló cuando veo que dice la palabra de Dios textualmente que Abraham, quien es el padre de la fe, quien hemos venido viendo que el apóstol Pablo lo pone como una referencia de fe. Y aquí vemos: quien no se le debilitó la fe al considerar su cuerpo,
Y esto me llama de que tú y yo no tenemos que considerar las circunstancias, no tenemos que considerar las barreras, no tenemos que considerar aquellas cosas que juegan en nuestra contra para el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. No tenemos que considerar lo que nos hace ver y pensar que lo que Dios nos ha prometido no se va a cumplir. No tenemos que considerar eso. No tenemos que ni siquiera considerar. Cuando yo he llegado a tener pláticas con mis hijos, con mi esposa, en algunas ocasiones hemos tenido que decir, hey, esto ni siquiera lo consideramos, esto ni siquiera lo tomamos en cuenta. Cuando tú estás haciendo un ahorro y estás poniendo $1, estás poniendo $1, ¿verdad? Lo estás poniendo en un lugar, no lo consideras porque es parte de un ahorro para un objetivo especial. Lo haces de cuenta que no lo tienes. Estoy tratando de poder ser claro a este concepto de no considerar. Cuando no quiere decir que no esté ahí, simplemente no lo consideras. Cuando tú haces un ahorro, tienes el dinero, lo pones aparte, pero no lo consideras. Sí está ahí, pero no lo consideras. Cuando tú tienes una debilidad, una circunstancia que te está apartando de lo que Dios te ha prometido, no lo consideras. Sí está ahí, pero no lo consideras. No consideró su cuerpo que estaba como muerto por el hecho de estar ya casi de 100 años. Es decir, sí tenía 100 años, sí tenía su cuerpo como muerto a causa de el desgaste físico, pero no lo consideró. Y esto a mí me abrió la perspectiva. He soñado que podemos hacer grandes cosas en el reino de Dios. He soñado que muchas cosas pueden cambiar a nuestro alrededor. Pero la palabra de Dios aquí me dice que no tengo que considerar aquellas cosas que van en contra mía, en contra del plan y el propósito de Dios. Todo aquello que te puede frenar, todo aquello que te puede limitar, todo aquello que se puede contrarrestar en contra de la voluntad de Dios, todo eso no lo tenemos que considerar. No lo tenemos que considerar. Y luego dice más adelante, no consideró su cuerpo que estaba como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y aquí me habla de dos principios. Quiero recalcar algo, quiero recordarte algo. Leemos la Biblia y no la leemos como un libro de historias. No solamente nos está dando datos la palabra de Dios en este sentido. El apóstol Pablo no toma esto como una referencia histórica, lo toma como una referencia bíblica, el cual nos trae un principio. Y aquí el principio que yo veo es que si Abraham no consideró su cuerpo, no tenemos que considerar lo que con nosotros, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, con nuestro potencial podemos hacer. No se trata de experiencia, de estrategia o de habilidades. Se trata del Espíritu de Dios, que fue el que fortaleció el cuerpo de Abraham, el que fortaleció en la matriz de Sara, el que dio luz y vida a la promesa a pesar de la incapacidad física de ambos. Me habla de que yo no tengo que poner mis limitaciones físicas y personales ante la promesa de Dios. No sé si me estoy explicando. Todas las limitaciones físicas que yo pueda tener, hablando en términos físicos, materiales, económicos, personales, familiares, todas esas limitaciones ante la presencia de Dios se disuelven. Y luego dice, tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. ¡Wow! Esto también me maravilla. La esterilidad es la incapacidad de poder dar fruto.
no importando, no importando mi condición, no solamente física, sino sin importar la condición en la que yo me encuentre para poder dar ese fruto que creo por medio de la palabra de Dios que puedo dar, lo voy a hacer no por mí, sino por Él. Porque si Abraham se fortaleció en la fe, no considerando su cuerpo y no considerando la esterilidad, otra vez hablamos de principios, no hablamos de literalmente situaciones. No es que unos podrán decir, bueno, pues yo ya tengo 6 hijos, tengo 2 nietas, yo ya no quiero tener más hijos, esto no es para mí. No está hablando de una esterilidad física solamente, está hablando de una esterilidad en todos los sentidos y aspectos. La esterilidad es la incapacidad de poder dar frutos. Y tú y yo hemos sido plantados en esta tierra para dar fruto y dar mucho fruto. Frutos de paz, usar todos nuestros dones y talentos, usar todas nuestras heridas y experiencias dolorosas, usar todo lo que Dios ha permitido que vivamos en la vida para traer fruto y traer mucho fruto. La esterilidad es la incapacidad de dar fruto. La promesa de Dios es que tú y yo vamos a dar mucho fruto. No consideremos la esterilidad como una circunstancia por la cual no se cumplirá la palabra de Dios. Tu vida y mi vida va a dar mucho fruto en las manos de Dios. Fruto de salvación para quienes están a nuestro alrededor. Fruto de arrepentimiento para quienes no han conocido al Padre. Fruto de paz para quien está pasando por dolor. Fruto de sanidad para quien está pasando por enfermedad. Fruto de provisión para aquellos que están pasando por necesidad. Fruto, fruto, fruto. Tu vida y mi vida es usada para traer mucho fruto. Cuando yo estaba analizando y estaba meditando en esta palabra, el Señor me dejaba ver los sueños, las metas que yo mismo junto con mi esposa y nuestros hijos nos hemos propuesto. Las cosas que vemos que pueden llegar a ser alcanzadas y todo con un propósito. Mira lo precioso simplemente de estos 2 versículos. Dice, tampoco dudó de la incredulidad de la promesa de Dios. Y con esto cerramos este principio, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¡Wow! Tu fe y mi fe le dan gloria a Dios. Y ahora con esto puedo entender por qué el Señor deja en su palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer. Es necesario creer que lo que Dios nos ha dicho se va a cumplir. Y entonces aquí surge una pregunta, que ya de manera personal cada uno de nosotros la contestaremos. ¿Qué me ha prometido Dios? ¿Qué he recibido de parte de Dios? Ahora, ojo acá. Generalmente cuando yo me pregunto a mí mismo, ¿qué me ha prometido Dios? Generalmente mi naturaleza me lleva a pensar en lo que me ha prometido para mi beneficio. Pero ahora quiero preguntarte, ¿qué te ha prometido Dios para beneficio de otros? Porque el fruto de un árbol no es para el árbol mismo, sino para que alguien más lo coma. Los frutos que tú y yo vamos a tener no son para beneficio propio, son para beneficio de los demás. Cuando te pregunto qué te ha prometido Dios, no es pensando en si te ha prometido una casa, si te ha prometido un carro, si te ha prometido un esposo, una esposa, ¿qué te ha prometido Dios para el reino? ¿Qué te ha prometido Dios para que otros se beneficien? Generalmente cuando pensamos en las promesas de Dios, pensamos de manera conveniente. Y el Señor ha venido cambiando esa perspectiva en mi vida.
¿Qué me ha prometido Dios que puede suceder? Que le da gloria a Él y que es de bendición para los demás. Porque ese es el verdadero propósito del Señor, que la gloria sea de Él y que muchos sean bendecidos. No nada más yo. Claro, en el camino igualmente yo seré bendecido y el Señor cumplirá las peticiones de mi corazón y el Señor sabe perfectamente bien mis necesidades y Él las va a suplir no conforme a mi necesidad, sino conforme a sus riquezas en gloria, siempre y cuando mi corazón esté alineado al suyo. Señor Jesús vino a establecer su reino a través de un servicio sacrificial, dar la vida por otros, dar la vida por aquello que se había perdido. Éramos tú y yo. No vino a establecer su reino y es aquí donde los fariseos no entendían, porque ellos querían que viniera en poder y gloria a matar a sus enemigos y a establecer su reino a la fuerza. Y no fue así. Fue a través de un servicio sacrificial de amor. Y lo mismo tiene que ser en nuestras vidas. Lo siguiente que observo está en el capítulo 4, versículo 23 y 24. Y yo a este principio le puse justificación para todos. Leamos lo que dice. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada. Estamos hablando de que fue contada por justicia. Dice, no solamente a él, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y aquí vemos justificación para todos. Vemos que no solamente con respecto al que escribió que le fue contada, o sea, no solamente a los de sangre, sino también con respecto a nosotros, que ha sido contada por el simple hecho de creer en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, este elemento tan maravilloso que se llama fe nos da la justificación a todos. No tenemos que ser de una raza, de una etnia, de una familia. No tenemos que venir de una línea de sangre. No tenemos que tener descendencia de la realeza. No. El único elemento es creer. Hay justificación para todos. ¿Y qué implicación tiene eso conmigo, pastor? Yo soy cristiano y yo tengo años de ir a la iglesia. Yo tengo claro que soy justificado por Cristo. Y el Señor me hablaba en el siguiente sentido. De la misma manera que yo he recibido esa justificación, tengo claro que lo mismo es para el resto del mundo. Porque a veces solamente vivimos en una burbuja de cristiandad, en donde nuestro círculo social y de relación es solamente aquellos que son hijos de Dios. Y no con esto quiero decir que nos tenemos que salir y vivir al mundo, no. Lo que quiero decir es que a donde quiera que vamos, tú y yo podemos ser las únicas Biblias que esas personas tengan. Tú y yo podemos ser esas personas que demos testimonio de esto que estamos leyendo. Que para todos hay justificación. Hace unos días recibimos un mensaje, una llamada, no recuerdo, pero recuerdo haber platicado con mi esposa con respecto a una persona que nos estaba pidiendo oración porque está discipulando a unas personas católicas.
tratándole de explicar la diferencia, tratándoles de explicar la palabra de Dios. Nosotros quienes venimos de un trasfondo católico, yo recuerdo que cuando le presenté el evangelio a mi abuela casi me agarra cachetadas, porque ¿cómo es posible que la Virgen María no tiene la misma, o la Virgen de Guadalupe no tiene el mismo poder que Jesucristo? Y cuando yo vengo a la luz de la Biblia y le digo, abuelita, la Virgen, la Virgen simple y sencillamente fue la mamá de Cristo. Y la Biblia dice que se llama María, no Guadalupe. ¿De dónde sacamos Guadalupe? Bueno, de la revelación de una persona que tuvo, como muchos hemos tenido revelaciones. Yo he tenido revelaciones de parte de Dios, pero no por eso se canonizan, no por eso se convierten en una doctrina. Para eso tenemos la palabra de Dios, la cual es suficiente. Para eso es que nos basamos en los valores y principios que están establecidos en su palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mis palabras no van a pasar. O sea, no tenemos que ni añadirle ni quitarle. Es suficiente con lo que tenemos en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no habla de ninguna virgen o vírgenes a las cuales tengamos que adorar. De hecho, el primer y gran mandamiento, dijo el Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Punto. Y el segundo y gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos está basada toda la ley y los profetas. En ningún lugar encontramos adoración a deidades o a santos o a vírgenes. Pero es difícil tratar de explicar esto con las personas que tienen una costumbre, una religión cegada, sin estar basados en la palabra de Dios. Es tanto como a un musulmán tratarle de hablar de la deidad de nuestro Señor Jesucristo cuando a ellos han sido educados a la adoración a Alá conforme al Corán. Es tan difícil como llegar con una persona budista y tratar de decirle que Mao Zedong no está establecido nada de él en la Biblia. Es difícil. Sin embargo, nuestra obligación es hablar la verdad en amor. Hay justificación para todos. ¿A través de quién? Tú y yo lo sabemos de memoria, pero ¿dónde lo dice en la Biblia? Hay muchos versículos, ¿verdad? Pero hoy me gustaría que tú me ayudaras a observar lo que dice el versículo 25 del capítulo 4 de esta carta a los Romanos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Increíble. Algo que me encanta es que de todas las religiones monoteístas y politeístas, la única persona que ha resucitado es nuestro Señor Jesucristo. Mahoma, Mao Zedong, Dalai Lama, es decir, todos los grandes profetas en los que se han basado otras religiones han muerto y están en sus tumbas. Nuestro Señor Jesucristo fue el único que ha resucitado. Y aquí dice la palabra de Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No hay otro camino.
Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Y esto, una vez más, no solamente lo tenemos que tener claro para nosotros mismos, lo tenemos que tener claro para aquellos que están a nuestro alrededor y que ignoran esta verdad. Hay mucha gente a nuestro alrededor que vive en ignorancia. Muchos de ellos por desconocimiento y muchos de ellos porque conocen y lo ignoran. Es decir, yo siempre pongo este ejemplo, cuando tocan a la puerta, yo tengo tres opciones. Tocan a la puerta, atiendo el llamado, abro la puerta, veo quién es, yo decido si entra o no entra o simplemente cierro la puerta. Pero una vez que yo ya escuché que tocaron la puerta, estoy escuchando, pero yo tengo la opción de ignorar. Si estoy escuchando, pero yo ignoro que alguien está tocando y no abro. Yo abro, veo quién está ahí, ignoro quién sea y decido cerrar. Mucha gente a nuestro alrededor conoce de Dios, ha conocido de Cristo, pero ha decidido ignorar el Evangelio. Pero hay muchos que solamente han escuchado que tocan, pero no han abierto la puerta. Hay muchos de ellos que son un grupo mucho más reducido que nunca se les ha tocado la puerta. Ellos ignoran porque verdaderamente nunca han escuchado el toque y mucho menos nunca antes han abierto la puerta. Ellos son las etnias, las tribus en donde nunca antes han escuchado el nombre de Jesucristo y nunca antes han sabido. Vemos esto mucho en misiones, en la ventana 1040. Vemos las tribus no alcanzadas, ¿no? Pero la gran mayoría a nuestro alrededor en alguna ocasión ha escuchado que alguien toca la puerta. Ha habido situaciones y circunstancias que se han convertido en alguien tocando la puerta de su corazón. Y muchos de ellos han ignorado. Algunos otros han abierto la puerta después de haber escuchado que alguien toca. Han visto quién es y han decidido cerrar la puerta sin invitar a pasar y formar una relación personal. Pero sin lugar a dudas, la justificación es para todos. Hoy tú y yo podemos ser usados por nuestro Señor Jesucristo para que otros conozcan de su amor y de su salvación. Te mando un fuerte abrazo. Espero que haya sido de bendición esta meditación. Quiero dirigirme sobre todo a aquellos que constantemente nos siguen en las meditaciones, en las conversaciones. Hemos estado pasando por ajustes. Les pido mucho de sus oraciones para mi esposa, la pastora Ana. Hoy vamos a llevarla a unos estudios para ver su vesícula. Les pido por favor que estemos en oración. Por el día de hoy no va a haber conversaciones, ya que yo tengo que estar con ella. Ya nos pusimos de acuerdo con nuestro invitado especial, la pastora Francia Rodríguez de Chile, y el próximo jueves vamos a retomar con ella. Pero les pido mucho de sus oraciones, vamos a mantenerlos al tanto y bueno, invitarlos a que el día de mañana nos acompañen en una meditación más. Vamos a estar abriendo en el capítulo 5 el día de mañana. Ya vamos a estar viendo temas bien precisos de la justificación. Así es de que les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones, que la paz de Dios sea contigo en tu hogar. Te bendigo y gracias
Gracias por permitirnos entrar a tu hogar a través de este espacio. Te invito a que compartas este mensaje con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales. Recuerda, una palabra de parte de Dios puede cambiar una vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mil bendiciones. Amor. Amor.